¿Se acuerdan ustedes que nosotros desde pequeños crecimos con aquella idea de un superhombre llamado, Superman, ¿no? El superhombre, ¿verdad? Y creo que las historietas han afamado ese héroe fantasioso que algún ser humano, no recuerdo el nombre, se inventó. Sin embargo, en la Biblia sí aparece la historia de un superhombre. De hecho, para mí es el superhombre o el Superman real que ha existido sobre la faz de la tierra. Y este hombre, su nombre era Sansón. Sansón, yo creo que todos hemos escuchado más de alguna vez, ¿sí o no?, de la historia de Sansón, un hombre que por gracia del Señor le dio una fuerza muy extraordinaria como nunca antes un ser humano ha tenido. Un hombre que venció a más de 1000 filisteos de una sola vez peleando con la quijada de un burro. Un hombre que tiene una fuerza muy tremenda. Sin embargo, su fuerza radicaba en un voto como Nazareno le había hecho de nunca cortarse el cabello. Pero cuenta la historia de Sansón en la Biblia de que él se enamoró de una mujer del pueblo enemigo de Israel, de los filisteos, de una filistea llamada Dalila. Y cuenta la historia que los filisteos le propusieron a Dalila y le iban a pagar a ella dinero para que averiguara cómo podían vencer a Sansón. 3 veces ella le preguntó a Sansón dónde radicaba su fuerza. 3 veces él la engañó. Cuando venían los filisteos y supuestamente él ya no tenía fuerza, él rompía las redes y vencía obviamente a los filisteos que se le echaban encima. Entonces, pero cuenta la historia que la 4ª vez que Dalila comenzó a insistirle, fue tanta la insistencia de Dalila, fue tanta la insistencia de esta mujer filistea, que dice la Biblia que el alma de Sansón llegó un momento que se constriñó. Es decir, la palabra más correcta es se hartó de esa presión de la mujer. Y entonces vino y cedió y vino y le contó dónde radicaba su fuerza. En ese contexto nos dice el libro de Jueces capítulo 16 del 18 al 20 qué pasó después de que él confesó dónde radicaba su fuerza. Y cuando Dalila se dio cuenta que le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo: subid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos subieron a ella, llevando la plata en su mano. Es decir, le pagaron a ella por saber la verdad. Ella entonces lo adormeció sobre sus rodillas, y enseguida llamó al hombre que le rapó las 7 trenzas de su cabeza. Y ella misma comenzó a dominarlo, pues su fuerza se había retirado de él. Y ella exclamó: Sansón, los filisteos te acometen. Él entonces, despertando de su sueño, se dijo: como otras veces, saldré y seré librado. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Qué tragedia más grande para el hombre más fuerte del mundo. Pero no me refiero a perder su fuerza. La tragedia más grande que un ser humano puede enfrentar y que Sansón enfrentó es que Dios se había apartado de él. La Biblia nos enseña que Dios muchas veces ha tomado la decisión en toda la historia de la humanidad apartarse de la humanidad, apartarse de naciones enteras, de pueblos enteros, de lenguas enteras, de etnias enteras, de personas enteras, de hogares. Algunas veces Dios recurre a alejarse o apartarse de personas, familias, hogares, empresas, naciones, países. Cuando estos rechazan su persona, su deidad y su gloria, su palabra. Algo que nos enseña la Biblia es que esto es trágico. No hay nada más trágico que un ser humano pueda experimentar acá en la tierra como el abandono de Dios. ¿Dios nos puede abandonar al ser humano? Sí. ¿Dios puede alejarse del ser humano? Sí. ¿Dios puede apartarse del ser humano? Sí. Pero tenemos que entender qué significa eso en la Biblia. Si nosotros sabemos de que Dios es omnipresente, es decir, que está en todo lugar, todo tiempo, ¿significa acaso, pastor, que Él se puede ir, por ejemplo, de este lugar? No. Cuando la Biblia dice, mi familia, y quiero definirlo rápidamente esto, cuando la Biblia dice de que Dios abandona a una persona o se aleja de una familia o se aparta de una nación, no es que Dios no está en ese lugar, porque Él es omnipresente. Amén. Tampoco significa
de que Dios va a odiar a esa nación o va a odiar a esa persona o a esa familia. Tampoco significa eso. Tampoco significa de que Dios se va a olvidar de esa familia o se va a olvidar de esa nación o se va a olvidar de ese lugar. Tampoco. Entonces, pastor, ¿qué significa bíblicamente de que Dios se aparta o se aleja de una persona o que Dios abandona a una persona o una nación? Bíblicamente significa de que Dios quita su gracia restrictiva. Digan conmigo, gracia restrictiva. Dios quita su gracia restrictiva, aquello que nos detiene de no pecar más allá de lo que lo estamos haciendo ahora. Quita su mano y lo que hace Dios es dejar que la persona vaya en pos de sus propios deseos pecaminosos y al final coma de los frutos de esas decisiones pasadas. ¿Me doy a entender? Es decir, el abandono de Dios en la Biblia o el alejamiento de Dios en la Biblia de una persona, de una nación, de un lugar, es cuando Dios decide soltar ese lugar a que comiencen a simplemente recibir el fruto de sus decisiones pecaminosas. Pues lo que está diciendo la palabra, que lo que hizo Dios con Sansón es apartarse de él, es dejar que él recibiera el fruto de su propio deseo, de estar con esa mujer, de decirle la verdad a una mujer, de romper su voto por una mujer. Él dejó que él se fuera tras su Dios, que era esta mujer en su momento, tras su propio pecado, y comiera el fruto de eso. Por eso dice la Biblia que Dios se apartó de él. Lo mismo sucede con todo el pueblo de Israel. Aquí está hablando de Sansón, de una sola persona, de un solo hombre. Pero Dios hace lo mismo con la nación entera. Puede hacerlo con una nación entera, como fue en el caso de Israel. Ahí mismo en el libro de Jueces, solo que el capítulo 10, del versículo 13 al 14, nos dice la Biblia también. Con todo esto, vosotros me habéis abandonado y habéis servido a otros dioses. Entonces, ¿qué hace Dios? No os volveré más a librar. Id, clamad a los dioses que os habéis elegido, que ellos os salven en el tiempo de vuestra angustia. Que ellos os salven en el tiempo de vuestra ¿qué? O sea, decir, cuando viene Dios y Él se aleja de este pueblo, del pueblo de Israel, lo que dice, yo ya no los voy a salvar, quita su gracia restrictiva, ya no los voy a salvar yo, que los salven los dioses que ustedes han erigido. Ve, háblenles, órale a ellos, ora a esa estatua, dile que te salve, ya no te voy a salvar. Ese es soltar. Eso, mi familia, es el abandono de Dios. Eso, mi familia, es cuando Dios se aparta de un lugar. No es que Dios ya no está ahí, es que simplemente Él permite que la gente se vaya y se dé en los dientes. Quiero que entendamos algo, mi familia. Cuando una nación, cuando una persona, cuando un matrimonio, cuando un hogar deciden alejarse de Dios, deciden darle la espalda a la palabra del Señor, deciden realmente olvidarse de los estatutos de Dios, de la gloria misma de Dios, lo que hace Dios es que quita esa mano que ha evitado por años que caigan en lo más profundo del pecado, para que vayan y coman del fruto de ese deseo pecaminoso, ir tras sus dioses. Y ese es el soltar de Dios. Por eso es que nosotros leemos en la Biblia aquella palabra escalofriante de cuando en el libro de Oseas, el profeta Oseas dice acerca de toda la tribu de Efraín, que Dios dice en Oseas capítulo 4, versículo 17, dice así: Efraín está apegado a sus ídolos y da el mandato santo. ¿Y cuál es el mandato santo de Dios con respecto a toda una nación? Déjenlos solos. Dejadlo a Efraín. No hay palabra más escalofriante para usted en su vida. Si Dios algún día dijo de usted, déjenlo. ¿Tú quieres adulterar? Ok, hazlo, déjenlo. Pero Señor, déjalo. ¿No te das cuenta lo pegado que él está con esa mujer? ¿No te das cuenta lo pegado que él está al dinero? ¿No te das cuenta lo pegado que él está a la fornicación? Déjenlo. No hay palabras más escalofriantes que Dios pueda decir de nosotros o de usted. Dejadlo. Y es que esta misma palabra, dejadlo, es la misma palabra que Jesús ocupó con sus discípulos. Cuando hablando con los fariseos, Jesús les dice en Mateo, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Déjenlos, no tienen remedio. Ellos son ciegos, no quieren ver la verdad.
Estudian la Biblia, pero no creen la Biblia. Estudian las Escrituras, pero no creen en el testimonio que dan las Escrituras. Déjenlos. Pero Señor, déjenlos. Suéltenlos. El abandono de Dios es algo que en la Biblia todo el tiempo se ve. Es el mismo caso de aquel padre de familia con el hijo pródigo. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia del hijo pródigo? Fue tal insistencia del hijo de que le diera la herencia. Mire, el padre sabía que si le daba la herencia el hijo se iba a perder. Pero fue tanta la insistencia del hijo que el padre dijo esto. No lo dice textualmente, pero es el mismo tema, el mismo sentido espiritual. El padre simplemente es como que hubiera dicho, dejadlo. Él sabía que si le daba la herencia se iba a ir de la casa. Iba a abandonar su casa. Y efectivamente el padre tomó la decisión de dejarlo ir. Ok, hijo, aquí está tu herencia. Papá, quiero decirte que me voy a ir de la casa. Ya lo sabía, hijo. Y tal vez salieron ahí los hermanos, no saben, papá, ¿por qué se va? Dejadlo. ¿Me voy a entender, mi familia? El abandono de Dios no es que Dios se olvida de usted. El abandono de Dios no es que Dios no está en ese lugar. El abandono de Dios es cuando Dios, quitando su gracia restrictiva, Él permite que usted pueda llegar a tal nivel de pecado, a tal nivel de pérdida de su matrimonio, de pérdida de sus finanzas, de pérdida de su vida, para que usted se dé cuenta de su gran necesidad que usted tiene en su corazón de Jesucristo mismo. Y quiero que entendamos algo, mi familia. La historia de la humanidad ha demostrado que no solo Sansón, no solo el pueblo de Israel, no solamente el hijo pródigo, una historia que Dios contó, sino que toda nación que decide darle la espalda a la gloria de Dios y al rechazo de su palabra, es decir, que ama el rechazo de su palabra, le da la espalda a la palabra de Dios, Dios lo que hace es abandonarlo, soltarlo, dejarlo, a que vaya y siga en camino de sus propios deseos pecaminosos, para que simplemente al final pierdan todo. Y esto lo hace por su propia misericordia. Por eso es que nosotros vemos esta palabra, por eso vemos nosotros esto. ¿Y por qué estoy hablando de este tema? Por lo siguiente, porque si a mí como pastor me preguntaran, pastor, ante tanta violencia en El Salvador, ante tanto engaño, ante tanto divorcio, ante tanta muerte, homicidio, asesinato, abusos, violaciones, estafas, mentiras, traiciones, ante tanta extorsión, deudas, ante tanta incertidumbre, temor, pastor, ¿qué hay de malo con nuestra nación para que todas estas cosas estén hoy en día en nuestro país? Yo solo tengo una sola respuesta. Y mi respuesta como pastor es que Dios ha abandonado nuestra nación hace muchos años atrás, mi familia. Dios ha abandonado esta nación años atrás. Lo que pasa es que nosotros no queremos darnos cuenta de ello. Y mientras no no haber arrepentimiento en esta nación. Muchas veces nosotros somos tan humanistas y tan sensibileros que nosotros realmente decimos, no es posible que Dios abandone nuestra nación. ¿Cómo es posible, pastor? Se llama su propio nombre, se llama El Salvador. ¿Cómo es posible, pastor? Porque lo enseña la Biblia. Quiero que entendamos algo, quiero aclararlo de un inicio. Dios no puede abandonar a un hijo. Lo dice claramente la Biblia. Nunca te dejaré, dice la Biblia. Amén. O sea, Dios a un hijo no lo puede abandonar. Es decir, los que somos verdaderos cristianos, no aquellos que piensan que son cristianos, no, los que somos verdaderos creyentes, Dios nunca nos puede abandonar. Pero eso no significa que en la nación que nos encontremos Dios no la pueda abandonar. Dios puede abandonar a la nación, pero nunca a sus hijos. ¿Me doy a entender? ¿Vemos la diferencia? Es decir, el abandono de Dios, este tema que estoy hablando, no me refiero a cristianos, me estoy refiriendo al país como nación. Aunque nosotros vivamos acá, eso no libra a El Salvador y a aquellos que nos están viendo por otros países. No significa que Dios no abandone esos países. ¿Me doy a entender, mi familia? Es decir, si a mí me preguntan por qué hay tanta violencia en El Salvador, tanta corrupción, tantas extorsiones, tanto asesinato,
¿Cuánta sangre corre? Como dice el libro de Oseas, la sangre del otro toca tus pies. Es decir, si hay tanta sangre en nuestro país, debemos de entender que es porque Dios ya soltó esta nación a que siga por sus propios caminos y sus propios deseos. Es que mire, para mí lo que estamos viendo hoy en El Salvador es producto de lo que años atrás decidió la nación. Lo que usted ve ahora en las familias salvadoreñas, esas extorsiones que hay, ese pagar el renta todo el tiempo, ese estrés de pagar renta y salir a la calle con aquel temor que lo vayan a matar por un celular. Ese temor que vive esta nación simplemente es la hartura. Simplemente El Salvador y la familia salvadoreña está comiendo de los frutos de sus decisiones pasadas, de su decisión de haber dejado a Dios y su palabra como fuente de autoridad. Ese simplemente es el punto. Lo que hoy nosotros vemos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Simplemente estamos comiendo y hartando los frutos del pecado de esta nación, haber dejado a Dios. Es que desde hace un tiempo El Salvador ha optado por varias malas decisiones. Ha optado por darle la espalda a la palabra de Dios y creerle al pensamiento del ser humano. Ha optado por rechazar el evangelio no adulterado y ha transformado el evangelio en un chiste, en una plaza de mercado, en los púlpitos. En El Salvador se ha optado rechazar la moral bíblica por la moral humanista. El Salvador optó hace muchos años atrás obedecer y seguir sus propios razonamientos y sentimientos por sobre la palabra de Dios. Y hoy vemos el resultado de todo esto. La misma palabra que Dios dijo de Efraín, lo ha dicho de esta nación: dejadlos. Usted puede pensar que estoy siendo trágico. Y está bien que lo piense. Pero con el respeto que usted se merece, y con respeto le voy a decir algo: si usted piensa que estoy siendo trágico, es porque usted nunca de verdad ha estudiado la Biblia. Es que si nosotros vemos en una nación o en un hogar o en una persona, en un matrimonio, las cosas que estamos viendo en el país, bíblicamente la Biblia nos enseña a nosotros que ese lugar, que ese matrimonio, que esa nación, Dios la abandonó. Porque simplemente estaban tan obsesionados por sus propios pecados, tan obsesionados por hacer sus propias cosas, que Dios simplemente lo dejó hacer. Es que por eso dice el libro de Hechos de los Apóstoles, hablando de que los seres humanos siguen su propio camino, que esto Dios siempre lo ha hecho con todas las naciones de la tierra. No es algo nuevo que nosotros estamos hablando ahora. Dice así Hechos 14:16. El cual en las edades pasadas ha permitido que todas las gentes anduvieran en sus caminos. El cual, hablando de Dios, en las edades pasadas, ¿qué es lo que Dios ha permitido? Mi familia, ¿qué es lo que Dios ha permitido? Que todas las gentes, digan conmigo, todas las naciones, no algunas, todas. ¿Qué pasa? ¿Anden en qué? En sus propios caminos. Esto no es un tema nuevo. Es algo que aparece desde el Antiguo Testamento. Dios siempre, cuando una nación se obsesiona por las pasiones de su corazón, Dios los entrega a esas pasiones. Es lo que dice el Salmo 81, versículo 12. Los entregué, por tanto, a la obstinación de su corazón, para que anduvieran en sus propios designios. Ciertamente aquellos que piensan que este es un mensaje trágico de un pastor loco, es porque no han leído la Biblia. Los versículos que le acabo de leer son una cascarita, como dice un amigo mío de acá. Es una cascarita con lo que para mí es el pasaje más profundo y escalofriante que podemos leer de cuando Dios abandona una nación y lo que sucede en ese abandono, como lo es el libro de Romanos capítulo 1. Si hay un pasaje al cual yo le pido a usted que lo busque en este momento y que usted lo tenga abierto, no importa cuántos versículos leamos en pantalla, por favor, mantenga abierto Romanos 1. Si hay un pasaje en la Biblia es ese, en donde usted va a poder entender
¿Cómo es que Dios en el Nuevo Testamento y en naciones modernas, hoy en día Dios ha abandonado, y para mí, incluyendo el país El Salvador? Es que es importante entender que si estudiamos la Biblia vamos a entender cómo es Dios. Y Romanos 1 nos dice, es más, si lo que usted lee en Romanos 1 sucede en El Salvador, es porque entonces está sucediendo lo que dice Romanos 1. Dios ha abandonado ese lugar. ¿Qué dice Romanos 1? Vamos a leer rápidamente del 24 al 32 para empezar. Dice así: Por esto Dios los entregó en las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia, para que deshonraran sus mismos cuerpos entre sí. Estos cambiaron la verdad de Dios en mentira, y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus hembras cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y del mismo modo, también los varones, dejando el uso natural de las hembras, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, varones con varones, y recibiendo en sí mismos la debida recompensa de su extravío. Y como no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los progenitores, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados, quienes, habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Usted cree que en nuestra nación suceden estas cosas? ¿Sí o no, mi familia? Por lo tanto, si estas cosas suceden en nuestra nación, es porque Dios ha hecho lo que dice aquí que hace, que eso suceda en una nación. 3 veces, en este pasaje que acabamos de leer, 3 veces Dios dice, los entregó. Versículo 24, versículo 26 y versículo 28, léalo. Dios los entregó, dice la Biblia. Dios los entregó, Dios los entregó. 3 veces en un solo pasaje. Es decir, Dios sí puede entregar a una nación. Dios sí puede entregar a una familia. Dios sí puede abandonarlo. Claro que sí, a una empresa, a un empresario. Claro que sí. ¿Y qué es lo que sucede, pastor? Vamos a comprobar si lo que dice la Biblia sucede en nuestro país. Entonces, lo que está sucediendo en nuestro país es lo que la Biblia habla como el origen de todo. Y si yo le digo a usted que yo creo que Dios ha abandonado a nuestra nación, es por las cosas que habla la Biblia, por las cosas que vemos. Por el fruto seremos ¿qué? Conocidos. Y los frutos que yo veo en nuestra propia nación me dicen a mí que está pasando lo que la Biblia dice que está pasando. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 24, ¿qué es lo que dice la Biblia? Por esto Dios los entregó en las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia, para que deshonraran sus mismos cuerpos entre sí. Lo primero que Dios hace con una nación, o con una familia, con un empresario, con un comerciante, con un trabajador, con un matrimonio, con un hogar, con una persona, cuando ésta rechaza la gloria de Dios, menosprecia la Biblia para cumplirla, menosprecia la palabra para estudiarla, para creerla y ponerla por obra, no es que Dios envíe directamente un maremoto, no es que Dios envíe un tsunami, no es que Dios envíe un terremoto a la ciudad. Lo primero que Dios hace como parte de su ira sobre esa nación, sobre esa familia, sobre ese matrimonio, es que dice la palabra, por esto Dios los entregó. ¿A qué Dios los entrega, mi familia? Lo primero que Dios hace, ¿a qué Dios los entrega? ¿A la concupiscencia de qué? Del corazón. Tóquese así el corazón y diga conmigo, concupiscencia.
Una vez más digan conmigo, concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia, pastor? La concupiscencia son los deseos de nuestro corazón. Lo que pasa es que la concupiscencia es pecado. ¿Por qué? Porque son deseos del corazón, pero que están orientados a la ¿qué? A la inmundicia. ¿A la qué? A la inmundicia. Lo que está diciendo el versículo en su primera parte es que Dios entrega, lo primero que hace a un matrimonio, a una nación, a una persona, es entregarlo a los deseos que tiene en el corazón. Y esos deseos que tiene el corazón, todos los seres humanos, todos tenemos concupiscencia. Quiero que entienda que lo que dice la Biblia es que todos los que estamos aquí, no importa qué cara tengamos, bonita o fea, todos los que estamos aquí, los deseos de nuestro corazón, todos están orientados ¿a qué? A la inmundicia. Nos encanta la inmundicia. A la carne le encanta lo mundano, le encanta las pasiones, le encanta el pecado. Ahora bien, eso es lo interno, lo que no se ve. Dios nos entrega, dice, Dios entrega a la nación, a la persona, a la inmundicia, entrega a la concupiscencia del corazón, que está orientado a la inmundicia, pero para lograr algo. ¿Qué es lo que Dios logra con eso? Cuando Él suelta, cuando Él abandona, cuando Él entrega, ¿qué Él obtiene? Dice al final del versículo. ¿Para qué Dios lo hace? ¿Para qué Dios entrega a una persona eso? ¿Para qué, mi familia? ¿Para qué deshonren sus propios ¿qué? Cuerpos entre sí? Es decir, si en una nación, si en un matrimonio, si en una familia, si en una empresa hay una deshonra constante, hay una tolerancia a la deshonra o a la desvalorización del cuerpo humano, significa que esa nación ya fue entregada por Dios a sus propias concupiscencias. Lo que se logra ver no es la concupiscencia. Lo que se ve en la nación, lo que se ve en ese lugar es la deshonra al cuerpo. La pregunta es, ¿vemos eso en nuestro país ahora sí o no? Es que mire, cuando la Biblia dice que deshonran sus cuerpos entre sí a causa de sus deseos pecaminosos, lo que está diciendo es que llega un momento cuando Dios entrega a una nación a sus propios pecados, lo primero que se ve, lo primerito que se logra ver en una nación es que el cuerpo humano ya no tiene un valor como antes. Por eso es que hoy nosotros vemos cosas tan terribles como la matanza de personas por un celular. Por no dar una cora, han matado niños. Vemos asesinatos en las escuelas. Vimos, creo que fue el año pasado, antepasado, matar a un cipote de un instituto a otro por no querer entregar la mochila. Y el periodista comenzó a tomar fotos y lo quisieron demandar a él. ¿Se acuerdan ustedes de esa noticia? Hoy en día vemos en nuestra nación que el cuerpo humano ya no vale. Por ejemplo, hoy usted va a la Gran Vía o cualquier centro comercial y para venderle un chicle a usted ponen a una mujer semidesnuda. Y de repente usted va con sus hijos y sus hijos cuando ven eso, ellos están creciendo en una sociedad donde eso piensan que es ¿qué? Normal. Pero una mujer desnuda es normal. Hay tan poco valor al cuerpo humano que, por ejemplo, nosotros vemos pornografía todo el tiempo, en todo lugar. En los anuncios publicitarios, en este tipo de formas de hacer mercadeo. Vemos, por ejemplo, en la televisión hoy en día a las 4 de la tarde novelas que hoy son pornografía realmente, no son novelas, es pornografía lo que ponen ahora. Yo he estado en mi casa con mi hijo a las 4 de la tarde cambiando el canal. Un día que estábamos descansando, cambiando el canal estaba. Cuando aparece una escena, yo la quité obviamente rápido, una escena en donde un hombre con una mujer teniendo relación sexual y a la mujer se le miraban los pechos. A las 4 de la tarde. Canal local. ¿Y qué pasa? O sea, esa tolerancia al pecado no es simplemente más que una muestra inequívoca de que Dios ha abandonado esta nación. Porque hay una tolerancia al pecado. Hoy la gente ya no vale nada la vida. La gente se goza con las perversiones. La gente se goza con el dolor del otro. Ya la vida no vale nada. Hoy necesitamos ver pornografía y violencia para sentirnos emocionados. El año pasado veamos que tampoco vale la vida. Que unos mareros, a saber por qué, simplemente vinieron y agarraron una coaster completa llena de personas. ¿Y qué hicieron, mi familia?
Los quemaron vivos, se gozaron en ver ese tipo de muerte. Y yo sé que usted y yo podemos decir, sí, pastor, es que qué malos son ellos. Pero usted es igual. Usted tiene deseos pecaminosos, ¿sabe? Se lo voy a demostrar. No levanten su mano, pero ¿cuántos disfrutan ver películas tan pecaminosas como Saw, por ejemplo? Que le gusta ver sangrar a la gente, que le corten la cabeza, que le corten todo. Y usted disfruta. Ese mismo gusto que usted siente por ver esa película es el mismo gusto que siente un marido por ver morir a una persona quemada viva. Es el mismo deseo, entiéndanlo. Es la misma porquería y maldición de la carne. Es lo mismo. Y si usted disfruta de esas estupideces, si usted disfruta de esas cosas, entiéndalo, Dios ha abandonado esta nación. Debemos de temblar ante la gloria de nuestro Rey. Pornografía. Hoy en día nosotros nos alegramos y nos gozamos de la perversión. Que tampoco vale la vida ahora. Violaciones, abusos. La mayoría de abusos en El Salvador son por los mismos familiares, abuelos y tíos principalmente, así se dicen las estadísticas. Hay poco valor por la vida. Se deshonran sus cuerpos entre sí. Hoy en día vemos pornografía, hasta escuchamos pornografía. Hace años usted escuchaba en una radio decir a un locutor una mala palabra y al día siguiente lo echaban. Hoy usted espera a las 7 de la mañana, 6, 8, no sé a qué horas, el 96.1 para usted reírse de las chabacanadas de ese loco que se dice ser llamado cristiano. ¿Cuál cristiano va a ser? Por sus hechos son ¿qué? Conocidos, dice la Biblia. Y usted disfruta eso. Usted le manda, mira lo que salió ahora, mira hoy no sé qué. Hoy, y los personajes que salen en los domingos. Como que la dunda, no sé qué le pone a sus personajes. Y entre más vulgar es, la gente, wow, más le aplaude. Entre más pornográfico lo que habla, wow, la gente más le aplaude. Usted lo ve en la calle y usted ya se ríe. Mira que chistoso ese tipo, va. Mi familia, Dios ha abandonado esta nación. Y usted lo está celebrando. El problema con el pecado es que es cada vez más degradante. Comienza de una manera y continúa y se degrada. Cuando Dios suelta a una nación a los deseos de su corazón que están entregados a la inmundicia, lo primero que sucede es que deshonran sus cuerpos. Pero lo segundo es una consecuencia de esa deshonra en el cuerpo. Es decir, la deshonra del cuerpo humano llega a tal nivel en una nación que pasa al segundo plano. Pasa a un segundo punto, más fuerte todavía, que dice el versículo 26, que dice el versículo 26 de Romanos 1. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus hembras cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. En otras palabras, ya los deseos del corazón ya no son tan fuertes, o sea, son fuertes, pero Dios ya no los entrega únicamente a los deseos del corazón, sino que la segunda entrega viene a ser peor que la primera. Dios los suelta a sus deseos, pero lo segundo es que esos deseos los llevan a vivir pasiones ¿qué? Vergonzosas. ¿Y cuál es la pasión más vergonzosa que un ser humano pueda experimentar sobre la faz de la tierra? Homosexualismo y lesbianismo, que es lo que está hablando el versículo. Cuando usted ve en una nación, en un país, que el homosexualismo y el lesbianismo se acepta, se tolera, es porque Dios ya entregó, ya abandonó esa nación. Ya la abandonó. Leamos bien la palabra, que dice del versículo 26 al 27. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ya no es a concupiscencia. Eso continúa, pero se agrava la situación. Hoy es a pasiones ¿qué? Digan conmigo, pasiones vergonzosas. Digan conmigo, pecado. ¿Y qué es ese pecado, pastor?
Sigue. Pues aún sus hembras cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Lesbianismo. Sigue. Y del mismo modo, también los varones, dejando el uso natural de las hembras, Rechazan a las mujeres. ¿Para qué? se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos varones con varones, y recibiendo en sí mismos la debida recompensa de su extravío. ¿La debida recompensa de qué? Quiero que entienda que en el cristianismo no existen los gays. No hay homosexuales cristianos ni lesbianas cristianas. La Biblia le llama que están extraviados de la verdad. Cuando en una nación usted ve que se tolera, se promueve, se lucha por los derechos homosexuales y lésbicos, entienda que eso es simplemente una señal inequívoca de que Dios ya abandonó esa nación a sus propias pasiones vergonzosas. Y nosotros ahora celebramos eso. Hoy pensamos que es de intolerantes, que el cristiano no tiene que ser intolerante, tiene que ser tolerante. Por favor, ¿dónde está eso en la Biblia? Yo no puedo tolerar el pecado, ni usted lo puede tolerar. Pero hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? ¿Acaso no vemos esto? ¿No vemos esa lucha por la igualdad de géneros? Y nos hacen creer y nos hacen pensar que hay igualdad de género, es decir, que el homosexualismo es un género nuevo, cuando claramente dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre, hombre y mujer los creó. No hay un tercer sexo. Pero el problema es que cuando en una nación hay esta clase de pecado y tolerancia al pecado del homosexualismo y lesbianismo, es señal de que Dios ya entregó a esa nación a sus pasiones vergonzosas. Ya estuvo, ya lo entregó. No es que está a punto de, no, ya lo entregó. La ira de Dios ya está sobre esa nación. Es que es tan terrible esto que nosotros no lo queremos ver. La gente piensa de que el maremoto y terremoto es lo primero que Dios hace. No, eso es de las cosas últimas. ¿Sabe usted, por ejemplo, cuando fue el huracán Félix, la área más devastada en Centroamérica fue Punta Gorda en Nicaragua? Pues da la casualidad, yo no creo en casualidades porque no lo dice la Biblia. Dios es un Dios soberano, amén. No hay casualidades. Pues cuenta la historia, hace un par de años atrás fue. ¿Sabe usted que en Punta Gorda, una semana antes de que ahí llegara y chocara ahí el huracán y destruyó esa región de Punta Gorda, una semana antes ahí se hizo el primer festival gay de Centroamérica para coronar al gay supuestamente más bonito? Y lo coronaron. Era realmente un como mundial de belleza. ¿Cómo se llama? Un certamen de belleza para coronar al gay. Una semana antes fue ahí. Y a la semana siguiente de eso fue cuando vino y devastó el lugar. No, lo devastó el huracán. ¿Usted cree que eso es casualidad? Es que mi familia, cuando una nación se corrompe, comienzan a aceptar esto y no se dan cuenta de algo. Entienda, el homosexualismo y el cristianismo no van de la mano. Así como el homicida, quiero que entienda, o usted es una persona homosexual o lésbica, practica este pecado, o usted es cristiano. Hay comunidades ya de gays, grupos en casas de gays. No, que nosotros somos cristianos. ¿Cuál cristianos van a ser? Si la misma Biblia dice que le llama extraviados, la Biblia dice que es consecuencia de la ira de Dios, la Biblia dice que son pasiones vergonzosas. No son creyentes, no son nacidos de nuevo. Y yo no tengo nada contra ellos. No les tengo ni fobia ni nada. Es más, si usted está practicando ese pecado, quiero decirle que usted está en una iglesia de gracia. ¿Qué significa? Que nosotros creemos y estamos convencidos de que Dios quiere salvarlo a usted. Arrepiéntase de ese pecado. Es un pecado en su vida. Usted está extraviado de la verdad. Qué terrible es esto. Por eso que a los pastores solteros de la iglesia hay que casarlos usted. Si no, el otro año van a andar cortando flores.
Peligroso usted. Pues sí, la Biblia, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que los pastores tienen que, dice, ¿marido de qué? ¿Una sola qué? Mujer. Así que, Pastor David, Pastor Miguel y Pastor, ¿qué? Manuel Valle. Pronto los tenemos que casar, señores. Cualquier solicitud, ¿verdad? Si usted quiere proponer a su hija, ¿verdad? Pues no, mentira. Es que, dice la palabra, y recibiendo en sí mismos la debida recompensa de su extravío. La primera recompensa que se recibe una persona que practica esto, y la nación que lo practica y lo avala y lo legaliza por sobre todo, la primera consecuencia es obviamente moral. La segunda consecuencia es mental. La tercera consecuencia es espiritual. Yo no sé si usted logra ver la lascivia entre heterosexuales y homosexuales. Ya está bien demostrado que la lascivia del homosexual es mucho más fuerte, más pasional que el heterosexual. Usted puede ver a una pareja heterosexual besándose usted en un centro comercial, en un restaurante, usted ve que anda el esposo con la esposa y los hijos y se dan los piquitos, aquello bonito, aquello precioso. Pero usted ve a un homosexual, usted ve una lesbiana con otra mujer y son lasciviosos. Una cuestión de que parece motel el volado, pues. Y los asesinatos, ya está, esto lo que dicen las estadísticas, los asesinatos entre homosexuales por cuestiones de celos son más brutales y más comunes que entre heterosexuales. Es que la Biblia dice, y dejando el uso natural de las hembras, ¿se encendieron en qué? Su lascivia es incendiaria, es pasionalmente fuerte. Y quiero que entienda algo. Yo no tengo temor o miedo, no tengo homofobia como dicen algunos. Estoy siendo, ¿qué, mi familia? Bíblico. Estoy predicando la Biblia, lo que dice mi rey. No existe tal cosa como un cristiano homosexual. Usted necesita arrepentirse delante del Señor. ¿Y qué es lo que pasa en una nación cuando estas cosas Dios lo suelta, pastor? Viene la tercer abandono de Dios sobre una nación. Romanos 1:28. ¿Y qué es lo último que Dios hace, pastor? Y como no quisieron reconocer a Dios. ¿Y como no qué? Quiero que entienda que una nación no es que diga que Dios no existe, no es que no crean en Dios, no. Es que creyendo en Dios no le quieren hacer caso, no quieren su palabra, no quieren sus mandatos, no quieren su dirección, no quieren su consejo. Esa familia, esa persona, esa empresa, ese empresario no quiere saber de la Biblia. No me importa que hay que diezmar y ofrendar, no me importa que hay que perdonar, no me importa que hay que hacer estos principios, no los quiero hacer, yo hago lo que yo quiero y punto. Dice Dios, ok, entonces te suelto, está bien. Y Efraín está pegado a sus dioses, déjalo, póngale su nombre a ese versículo. Carlos, Margarita, lo que es, déjalo. ¿No ves que está pegado a sus ídolos? A su ídolo el dinero. Está pegado al dinero, está pegado a la fornicación, está pegado al adulterio. Déjenlos, déjalo. Lo tercero que Dios hace, y como no quisieron reconocer, digan conmigo, no quisieron. No es que no puedan, no quieren. Y como no quisieron reconocer a Dios, ¿qué hace Dios? Dios los entregó a una mente reprobada. Una vez más, ¿para qué? Para hacer cosas que no convienen. Es decir, lo interno es la mente reprobada. Lo que se ve como producto de ese soltar de Dios a la nación es cosas que no convienen, suceden en esa nación. ¿Qué es una mente reprobada, pastor? Una mente reprobada es una mente probada por Dios, pero que su resultado fue inútil. La palabra reprobar en el Nuevo Testamento en griego es inútil. Es decir, es una mente que ya no sirve para nada en el reino de Dios. No aporta nada al reino.
Una mente reprobada es una mente inútil, no es una mente que no funciona. Puede ser el hombre más inteligente de la tierra, pero es inútil al reino de Dios, es inútil para los propósitos de Dios, no reconoce a Dios, no quiere reconocer a Dios, hace lo que quiere y por lo tanto, como consecuencia de eso, dice que en esa nación suceden cosas que no convienen. ¿Y cuáles son esas cosas que no convienen? Léalo usted en su Biblia. Dice, matar, asesinatos, rencillas, divisiones, soberbia, jactanciosos. Si en una nación usted ve eso fuertemente, eso que dice la palabra del Señor, todo eso que usted lee ahí, maldad, avaricia, injusticia, perversidad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los progenitores, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados. Si usted ve todo esto en una nación, es porque Dios ya los entregó a una mente reprobada. Ellos piensan que van a promover la paz del mundo, siendo tolerantes al pecado. Estúpidos. Mentes estúpidas. Ignorantes, estos que dirigen estas organizaciones, aborrecedores de Dios, no aman la palabra, rechazan la palabra. Y como dice Romanos 1:28, y como no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. El problema es que hoy en día la gente no quiere reconocer a Dios. Y quiero que entienda esto, que se lo digo de verdad, claramente. El problema en nuestra nación, porque de hecho así se llama la prédica, ¿qué hay de mal con nuestra nación? Ese es el título de la predicación de ahora. Lo malo en nuestra nación, mi familia, escuche bien, lo malo en nuestra nación no es el homosexualismo, no son los homicidios, no son las maras, no son las extorsiones, no es la muerte, no son los abusos, no son las violaciones. El problema de nuestra nación es el pecado de haber dejado a Dios a un lado y su palabra a un lado. Hoy nosotros estamos comiendo los frutos, hartándonos los frutos de nuestras muy malas decisiones en el pasado. ¿Me estoy dando a entender, mi familia? El problema no son los homicidios, no son las personas que practican el homicidio, no son las personas que practican homosexualismo, no son las personas que tienen una mente reprobada. Eso no es el problema. Entienda, todo esto es producto de que Dios nos soltó. ¿Pero por qué Dios nos soltó? Porque lo abandonamos a Él. Ya no quisimos seguir sus mandatos. No queremos hacer de la Biblia la fuente de autoridad de la nación. No queremos hacer la Biblia fuente de autoridad de las empresas. No queremos hacer la Biblia fuente de autoridad de los hogares. No queremos hacer de la Biblia la fuente de autoridad de la persona. Hoy nos estamos tragando, como dice la Biblia, el fruto de nuestras perversiones. Es que al final del versículo 32 de Romanos 1, usted lo puede leer en su Biblia, dice, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, es decir, es que todas estas naciones, todos tienen entendimiento de que lo que hacen es malo. Dice, entendiendo el pronunciamiento de Dios. ¿Cuál pronunciamiento? 2 puntos, dice. Que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? Es decir, lo que dice la Biblia es lo siguiente, que aunque toda la nación, haciendo estas cosas malas, saben que su destino por hacer esas cosas es la muerte eterna, aún así, sabiendo esa verdad, dice, no solo las hacen, sino que ¿qué? Que también se complacen. Y no lo que vemos nosotros ahora, pues, mi familia. ¿No es lo que estamos viendo ahora? Por eso es que dice Juan capítulo 3 versículo 20, Jesús dijo lo siguiente. Porque todo el que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. Es que lo que está diciendo la Biblia en este versículo y en el anterior es que la gente aborrece a Dios, no quiere la Biblia, no quieren estudiar la Biblia porque no quieren dejar su pecado. Aman su pecado, aman lo que hacen, aman la perversión, aman la mentira, aman robarle a Dios, aman robarle a la gente, traicionar, adulterar, fornicar, aman prostituirse, aman eso. Por eso que aborrecen a Dios y aborrecen la palabra y aborrecen a los que predicamos eso. Claro que sí.
Jesús lo dijo. Ustedes que no son del mundo, por eso el mundo los acepta. Pero yo que no soy de este mundo, por eso el mundo a mí me rechaza. Amén. Es que lo que practica lo malo aborrece la luz. Fíjese bien, no es que no cree en la luz, la conoce, la ve, cree en la luz, pero no quiere venir a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Aman lo que hacen. Y es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día estamos comiendo y hartando, como dice el versículo, de nuestras propias decisiones. Hoy en día está pasando lo que dice Oseas 4:17, que ya lo leímos. Efraín está apegado a los ídolos, déjalo. El Salvador está pegado a sus ídolos, dejadlo. Salmo 81:12. Los entregué, por tanto, a la obstinación de su corazón, para que anduvieran en sus propios designios. Esto solo me recuerda lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 2, del 13 al 15. Dice así la palabra del Señor. Piensa en nuestro país, piensa en esta nación, piensa en su empresa, piensa en su familia. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Es Israel siervo? ¿Acaso es esclavo? ¿Por qué entonces ha llegado a ser presa? Los leoncillos rugieron contra él, dieron sus bramidos y convirtieron su tierra en una desolación. Sus ciudades están quemadas y sin habitantes. Es decir, si Israel está siendo atacada, dice, y los enemigos están aprovechando a Israel, ¿por qué es esto? Dice, ¿por qué sois esclavos? Dice, ¿por qué están viviendo eso? ¿Por qué rugen los leoncillos? Ni siquiera el león. Los leoncillos rugen y las casas son quemadas. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué, Nelson? ¿No te ha sucedido todo esto por haber abandonado al Señor tu Dios cuando Él te guiaba por el camino? ¿Me doy a entender, en familia? Es que cuando usted ve esto en una nación que está sucediendo, es porque entonces Dios ya lo entregó a todo esto. Hay una pregunta que quiero responder muy claramente. ¿Cuándo sucede esto en una nación, pastor? ¿Cuándo es que Dios abandona una nación, se aleja de una nación? ¿Cuándo es que Dios suelta a un matrimonio, a una familia, a una persona su propio pecado? ¿Cuándo sucede eso, pastor? Hemos leído del versículo 24 al versículo 32 de Romanos 1, ¿verdad? Amén. Pero la pregunta, pues no sé si usted ha leído cómo comienza el versículo 24. No sé si usted ya lo leyó. Comienza diciendo el versículo 24, por tanto, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer una nación, un matrimonio, un hogar o una familia para que la ira de Dios se encienda de esta manera sobre ellos? Dice entonces Romanos 1, versículo 18 en adelante, dice así. Porque la ira de Dios es revelada desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Fíjese bien, la ira de Dios no es contra los hombres. ¿Es contra qué? Contra la impiedad e injusticia que ellos practican. ¿Me doy a entender? Es decir, que podemos ser salvos de esa ira. Claro que sí. Porque la ira de Dios no es contra el hombre, es contra la injusticia que practican. Es más, esta ira de Dios es tan justa y es tan santa que cuando es que se revela ya directamente sobre una nación, sobre un hogar o sobre una familia. Sigue leyendo, escuche bien, ¿cuándo es que se manifiesta ya la ira de Dios? Que detienen con injusticia la verdad. Que detienen con injusticia el qué. Hay una sola razón bíblica sobre la cual Dios manifiesta en una nación entera su abandono, de un matrimonio, de una familia, su abandono. ¿Cuándo es eso? Cuando las personas con obras injustas, con acciones injustas, digan conmigo, detienen la verdad de Dios. Una vez más digan conmigo, detener la verdad, aborrecer la verdad, poner en segundo plano la verdad. ¿Qué es eso, pastor? Esto. Cuando una persona con sus actos injustos detiene lo que dice la Biblia,
ya no quiere practicar lo que dice la santa palabra, la ira de Dios viene sobre ese lugar, sobre esa nación. Por eso es que la única solución para nosotros realmente ser salvos de la ira es creer el testimonio de la palabra, es regresando a la palabra. Cuando la gente rechaza la palabra es cuando Dios se enciende en ira. ¿Por qué? La Biblia es la palabra escrita de Dios. Jesús es la palabra encarnada de Dios. Si usted rechaza la Biblia, usted está rechazando a Cristo Jesús. Esta es la escrita, la encarnada es el Rey de Reyes. Cuando una nación descarta la Biblia en sus decisiones, está descartando a Cristo. Mientras los tres poderes de nuestro Estado, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, no tomen en serio la palabra, la ira de Dios estará permaneciendo sobre esta nación, El Salvador. La única manera de eliminar la ira de un lugar, la ira de Dios, de un matrimonio, de una familia, es que nosotros creamos el testimonio santo de la palabra. ¿Y cuál es el testimonio santo? Digan conmigo, Cristo Jesús. Por eso es que Pablo dice en 2 versículos anteriores, porque leímos el 18, usted lee ahí mismo el 16, ¿qué es lo que dice Pablo? Porque yo no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿De qué somos salvos los cristianos? De la ira de Dios. La única manera que nos puede salvar de la ira de Dios, de ser soltados a estas pasiones, a esta mente reprobada, a esta concupiscencia de los corazones, es que creamos el evangelio de la gloria de Jesucristo. Es que regresemos a la palabra, que ustedes como matrimonio, como familia, regresen a la Biblia, estudien la palabra, amen la palabra, vivan la palabra, crean la palabra. Es la única manera, no hay otra, no existe. Yo de verdad honro la intención de mis consiervos, porque es un corazón sincero. Hacen campañas tan lindas como las que están haciendo ahorita. No matarás, conquistemos nuestra nación. Yo los aplaudo, yo les bendigo, los honro. Pero mientras en esos momentos, en esos movimientos, no se enseña a ser discípulos, a que guarden las cosas que Jesús ha enseñado, mientras no se les regrese la palabra, por más que oren, eso no sirve de nada. Una oración que no esté basada en la verdad es una oración inútil. Yo ando buscando adoradores, dice el Señor, que me adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Estas campañas son nobles, pero carecen de verdad. Hay mucha oración, pero no enseñan la Biblia. No hacen regresar a la gente a la palabra. Hacen que admiren al que canta, admiren a los que hablan, admiren a los que oran, pero no los regresan a la Biblia. Por eso es que las cosas suceden así como están sucediendo en nuestro país. Entendamos, por favor, mi familia, la muestra de que la ira de Dios está sobre nuestra nación es la tolerancia del pecado que hay incluso en las mismas iglesias del Salvador. Hoy vemos cuánta fornicación, adulterio hay en los pastores, en los dirigentes de las iglesias, en el mismo liderazgo de las iglesias. Fornicación, adulterio, traición, divisiones. Cada uno sigue en pos de sus propios deseos. Hoy los pastores ya no quieren predicar la palabra, predican lo que la gente quiere escuchar, para hacer que aquellos que ofrendan y diezman permanezcan en sus iglesias. Son amadores del dinero, aborrecedores de la verdad. ¿Qué es lo que están predicando hoy los pastores? Hace un año atrás, esa misma persona predicó cómo ser una persona fashion. Así se llama la prédica, cómo ser una persona fashion. Un miembro de la iglesia, que ese día lo invitaron allá, se vino corriendo para acá y me lo contó. ¿Cómo ser una persona fashion? Y el tipo, usted no lo ha visto, el que predica, el pelo largo, así, Mire, para mí es una secta y no tengo problema con decirlo. A televisión, secta.
Usted dice, pastor, ay, qué duro es usted. Usted no ha leído la Biblia. Yo le pido algo, y a los que me están viendo por televisión, tome su Biblia. Es más, por estos 30 segundos no me mire a mí, nadie me mire a mí, nadie me mire. Busquen por favor el libro de Judas. No le estoy diciendo usted Judas, no se preocupe. Judas. Busque Judas rápidamente antes de las cartas de Juan, las últimas cartas de Juan. Judas. No tiene capítulos. Léase por favor lo que dice el versículo 3 y 4. No me vean, búsquenlo. Búsquenlo. Usted dice que soy demasiado celoso de las escrituras. Usted que soy pesado, que soy duro. Usted no ha leído entonces la Biblia, mi familia. No la ha leído. ¿Qué es el mandato de Dios en estos tiempos para nosotros en la iglesia? ¿Qué dice Judas versículo 3 y 4? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo tenemos que defender nuestra fe, mi familia? Debemos de contender ardientemente por nuestra fe. ¿Y qué es contender, Pastor David? Pelear. ¿Qué tenemos que hacer? Pelear. ¿Qué tenemos que hacer por nuestra fe? Iglesia, ¿qué tenemos que hacer con nuestra fe? Por el testimonio santo de Jesús. Usted no está harto que ofendan tanto la palabra. Yo sí estoy harto. Yo sí estoy harto. Yo sí lo estoy. No me importa el costo, señores. Como me lo dijo bien un miembro de la iglesia en el culto pasado: pastor, usted está en Estados Unidos, enchuchado. No, me dicen, no, ahí tuvieron las grandes manifestaciones, ya me dice, afuera, pidiendo su cabeza. No me importa, mi familia. Debemos de contender ardientemente por nuestra fe. Tenemos que sacar a la luz a los que son falsos maestros, a los que son sectas. Es que la gente, como no lee, es que mire, el problema es que como la gente no quiere regresar a la Biblia, hoy usted piensa que cualquier loco que pone un púlpito, se pone saco y se pone corbata es pastor, más si aún se usa la Biblia. Es que ¿sabe qué es lo que está pasando ahora? Es que hay una gran diferencia entre predicar la Biblia y predicar lo que usted interpreta. Son dos cosas distintas. Yo voy a abrir la Biblia, fíjense lo que voy a hacer ahorita en este momento. Voy a abrir al azar la Biblia, ¿ok? Voy a elegir un versículo. Dice: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Yo puedo interpretar este versículo ahorita, interpretarlo yo. Bueno, a mí lo que me dice es que el camino de los impíos es como la oscuridad, o sea que solo es por un momento, porque la oscuridad no dura toda la vida, sale el sol, así que solo es un tiempito. Dice, no saben en qué tropiezan. Bueno, pero el tropiezo solo es por un momento, o sea que ellos se pueden salvar por sí solos, por las obras, no sé qué. Y yo puedo interpretar el versículo como yo quiera, que es lo que hacen la mayoría de predicadores hoy en día. Pero hay una gran diferencia entre eso y predicar la Biblia. Porque cada versículo de la Biblia tiene un sentido por el cual Dios lo estableció. Ya es su función, por eso felicito a los que estudian en el seminario, ya es su función ver la intención de Dios de escribir ese versículo. ¿Cómo saberlo? Veamos el contexto del capítulo, el contexto del libro, su contexto histórico y su contexto gramatical. Ahí vamos a saber lo que Dios busca decirnos. No lo que yo interpreto, lo que dice la Biblia. Y eso, mi familia, hoy en día no lo hay. La gente hoy en día predica lo que siente. Por ejemplo, la gente dice, es que si reciba la unción del Espíritu Santo, y la gente se lo cree y la gente, wow, la unción del Espíritu Santo. ¿Dónde dice en la Biblia que el Espíritu Santo da una unción? Demuéstrenlo con la Biblia. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Lo que sí dice la Biblia, que nosotros, usted y yo, por ser cristianos, ya fuimos ungidos. Sí, con el Espíritu Santo. Es decir, la unción de nosotros es el mismo Espíritu Santo. Quien nos unge es el Santo, dice el versículo. Con la unción del Santo, dice. No dice del Espíritu Santo. Digan conmigo, la unción del Santo. ¿Quién es el Santo ahí? Cristo Jesús. El contexto lo dice claro porque viene hablando de Cristo Jesús. Es que reciban el fuego del Espíritu Santo. ¿Dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo viene con fuego? Eso lo toman de lo que Jesús dijo.
que vendrán con fuego. No, Juan Bautista lo dijo, que Jesús iba a venir con fuego y con el Espíritu Santo para salvación y fuego para juicio. De la mala interpretación bíblica, de ahí nacen muchas herejías, sectas, falsos maestros. ¿Me doy a entender, mi familia? Entonces, hoy en día, el cristiano, por no regresar a la Biblia, por no querer regresar a la palabra, ¿qué es lo que sucede? Creen cualquier tontería que se le predica, porque de todas maneras, con la Biblia lo habla, pastor. Si hasta los brujos hablan con la Biblia. Por favor, tenga criterio bíblico. Tema al Señor. Por favor, regresemos a la palabra. Y ese es el sentido de esta campaña. Regresemos a la palabra.